menos contada de Pablo Escobar. A veces soy Dios. Si digo que un hombre va a morir, lo hará ese mismo día, decía Pablo Escobar, quien fue uno de los más grandes narcotraficantes de la historia. El mundo lo recuerda como el patrón, el traficante de droga más sádico y temido en la historia del crimen. Muchos conocen sus delitos y cómo se hizo de su enorme fama, pero no todos conocen la infancia y los eventos que lo convirtieron en el rey del imperio de cocaína más grande del mundo. Repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del El hombre que sería conocido como El Patrón nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Su padre fue un ganadero llamado Abel de Jesús Escobar y su madre, una maestra de nombre Hermilda de los Dolores Gaviria. La sangre de bandido corría por sus venas, ya que su abuelo materno, Roberto Gaviria, también había sido un legendario contrabandista de whisky a principios del siglo XX. Desde su nacimiento se convirtió en el centro de atención para su familia. Siempre fue un niño mimado y consentido. Todos querían tenerlo en sus brazos. Sus padres le enseñaron desde muy pequeño la gran importancia de trabajar duro. Despertaba junto a su padre todos los días a las 4 de la mañana para ordeñar vacas y sacrificar animales con el fin de alimentar a su familia, familiarizándose con la sangre desde muy temprana edad. Algo que vendría a impactar su vida en años posteriores. Su madre se encargó de enseñarle el valor de la caridad y el ayudar a otros. Pero hubo algo más importante que Pablo jamás olvidó de las enseñanzas de sus padres. Le enseñaron a siempre ser fiel a su palabra. Cansados de la pobreza, los Escobar se movían de pueblo en pueblo. Pero sin importar a dónde fueran, nunca estaban a salvo de la violencia que azotaba a su país. Fue así como Pablo creció viendo con naturalidad la muerte de miles de colombianos. La violencia y muerte se convirtió en algo normal en su día a día. Otro de los factores que lo marcaría de por vida. Uno de los momentos más traumáticos de su infancia fue cuando unos rebeldes del Partido Liberal quemaron una escuela e intentaron asesinar a toda la familia Escobar, incluyendo al pequeño Pablo. Y todo porque su madre trabajaba en una escuela fundada por el Partido Conservador. Irónicamente, el ejército le salvó la vida a Escobar y a toda su familia, sin saber que un día, ese mismo ejército se convertiría en su peor enemigo y lo cazaría hasta su muerte. Su mamá rezaba todas las noches a la Virgen para que Pablo y sus hermanos no murieran durante su infancia, víctimas de la violencia desenfrenada en el barrio en donde vivían. Como contraparte de esa violencia, también existían bandidos que se dedicaban a ayudar a los más necesitados. Las historias de estos valientes fascinaban al futuro capo de la droga. Pablo creció intentando imitar las acciones de estos bandoleros, una fantasía que complementaba leyendo cómics del llanero solitario, El Zorro y Robin Hood. Sus primeros intentos por emular a sus héroes fueron regalar comida a niños más pobres que él. Aprovechándose del crédito que tenía su madre en las tiendas de la comunidad, muchas veces, Pablo prefería no comer y guardar su comida para después dársela a los niños más necesitados de su barrio. Soñaba con ser un líder rebelde y luchar en contra del sistema que mantenía a la gente en la pobreza. Misma rebeldía que puso en práctica desde la escuela, en donde fue suspendido por robar las respuestas de un examen y venderlas a sus compañeros en varias ocasiones. También fumaba marihuana y a veces no iba a la escuela. Actividades que fueron marcando los inicios de su vida como bandido. A sus 16 años, el joven rebelde decidió abandonar la escuela para perseguir su idea de ser millonario. Juró que si en 5 años no tenía al menos $1.000.000 en su bolsa, se pegaría un tiro en la cabeza. Él sabía que para cumplir esa promesa, tenía que convertirse en un hábil delincuente. Y todos sabemos lo que pasó. Pasó mucho tiempo en las peligrosas calles de Medellín, en donde aprendió a dar sus primeros pasos como criminal, junto a su primo y fiel escudero, Gustavo Gaviria. Juntos empezaron a robar lápidas de los cementerios más lujosos, para después venderlas a las familias pobres que sufrían la pérdida de un ser querido. Pablo descubrió que era un líder natural y que su ambición lo distinguía de otros simples criminales. Así que armó su propia banda delictiva y robaban coches para después venderlos por partes. También vendía una especie de seguro. Básicamente, extorsionaba a la gente diciendo: si me pagas, no robaré tu coche. En 1971, un hombre rico de nombre Diego Echavarría fue secuestrado y torturado hasta morir. Era un hombre odiado por los pobres, y a pesar de que su asesinato
asesinato nunca se aclaró, inteligentemente Escobar se acreditó el delito, formando así un vínculo con el sector más pobre de Medellín y mandando el mensaje de ser un hombre que no le teme a los más poderosos. Así inicia la larga relación entre los barrios pobres y el doctor, como llamaron a Pablo Escobar en señal de respeto. Su carisma y la seguridad que mostraba al hablar cautivaba a todos sus seguidores. Con la atención recibida por estas personas, Pablo alimentaba su enorme ego. Con los sectores pobres como aliados, la experiencia delictiva y una ambición de poder insatisfecha, parecía el mejor momento para ampliar sus delitos más allá de las fronteras colombianas. La cocaína parecía el mejor pasaporte para esto, ya que en ese momento la droga era la sensación en Estados Unidos. Pero al ser un negocio relativamente nuevo, muchos intentarían apoderarse de las ganancias del oro blanco. Solo un hombre de carácter implacable y que creció cerca de la muerte podría tomar decisiones que otros no. La frialdad con la que asesinaba a sus enemigos y todo aquel que interviniera entre sus aspiraciones dejó marcada con sangre a toda Colombia. Pese a los crímenes y asesinatos en su nombre, Pablo continuó con su plan de ser un héroe para los habitantes más pobres de su amado Medellín. Construyó casas, escuelas, pagaba las medicinas de los enfermos, regalaba dinero y hasta fundó un barrio con su nombre. Siempre buscó ser un salvador para su pueblo y sus seguidores, mismos que lo protegían cuando la ley lo empezó a buscar. En 1982 se encontraba en la cima. Líder y fundador del Cártel de Medellín, cumplió su sueño de ser millonario. Era conocido como el Robin Hood colombiano y tenía tanto poder que incluso decía ser la segunda persona más importante del mundo, que solo el Papa estaba por encima de él. Con el ego en el cielo, buscó emprender una carrera política con el fin de ser presidente, así que se convirtió en congresista. Pero tan solo 2 años después, fue expulsado del Congreso tras ser denunciado por sus vínculos con la cocaína por el aspirante a la presidencia de Colombia, Luis Galán. Humillado y frustrado por no poder cumplir su sueño de ser presidente, el patrón no se quedaría con las manos cruzadas y mandó a asesinar a los responsables, Luis Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Con esto, el capo le declaró la guerra a Colombia. Bajo su famosa frase, plata o plomo, desató una oleada de terrorismo, explotando aviones, autobuses escolares y dejando una ola de cadáveres acribillados por las calles colombianas. Se le atribuyen más de 10.000 asesinatos bajo su cruel legado criminal. Después de ganar su lugar en la historia como uno de los criminales más peligrosos del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993, a los 44 años de edad, tras haber cometido un solo error en su vida: hablar por teléfono con su hijo Juan Pablo por más de 5 minutos. Tiempo suficiente para ser rastreado por la policía y ser encontrado en el barrio Bajo de los Olivos, donde una vez que fue ubicado, rodearon la casa y al sentirse acorralado, intentó huir por la ventana. Pablo salió disparando con una pistola en cada mano, pero fue abatido por la policía. Fue así como Don Pablo, el mayor criminal del mundo del narcotráfico, falleció en el tejado de una casa, como un simple criminal. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Hoy su fama y legado criminal es innegable. Ha dado pie a un sinfín de producciones como telenovelas, series, películas y hasta libros que relatan sus más crueles actos, así como sus hazañas en busca de convertirse en el Robin Hood colombiano. Tal vez su infancia, rodeado de sangre y muerte, forjó al futuro sádico criminal que hoy en día el mundo conoce y no olvida. Fue un héroe para muchos criminales y personas pobres a las que ayudó, y un asesino para todas sus víctimas, incluyendo los gobiernos a los que tantos dolores de cabeza causó el mítico y poderoso Pablo Escobar. ¿Crees que Pablo Escobar fue un criminal o un héroe?